Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva entrega de Local. Y como lo adelantabas hace unos instantes, hoy la expectativa empresarial con el nuevo gobierno, transitando un nuevo año. Y para ello hemos invitado al presidente del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios, Armando Becerra. También nos acompañan Federico García, quien es tesorero de la institución, y Martín Carletti, el revisor de cuentas del CESIS. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, como el título amerita la pregunta, ¿no? La expectativa que tiene el sector empresario. Armando, en tu calidad de presidente del Centro Empresario Local, ¿cómo ves que se está desarrollando, cómo evoluciona el país económicamente a partir del recambio presidencial que hubo el año pasado? Bueno, nosotros partimos de la premisa de que había una serie de decisiones que había que tomar en el país. Nosotros venimos hace varios años planteando de que había una serie de variables de la macroeconomía que decíamos que no eran sustentables en el tiempo, y entre otras cosas hacíamos referencia a lo relativo a la inflación creciente, hacíamos referencia al atraso cambiario, hacíamos referencia al déficit, a la emisión monetaria, todos factores que a la larga no son sustentables en el tiempo. Sabemos que estos factores se pueden manejar razonablemente en el corto plazo, que todos estos elementos en alguna medida hay países que lo utilizan, incluso a veces hasta como herramientas para crecimiento. Lo que pasa es que no pueden ser indefinidos en el tiempo, y también en alguna medida la razonabilidad en el manejo tiene que estar siempre presente. En este sentido, nosotros venimos ya desde hace 3 o 4 años planteando esto, que no era sustentable este modelo basado solo en el consumo, y que necesitábamos un modelo que balanceara la cosa y que pensara no solamente en el consumo, sino en la producción, ya que una cosa sin la otra tampoco es posible, ¿no? Y en este sentido nosotros vemos que este gobierno, está tomando acciones y está ejerciendo decisiones que en alguna medida había que tomarlas en el corto plazo. ¿Cuál será el devenir de la historia? Todavía falta mucho por ver. Nosotros entendíamos que, aunque no nos guste, lo relativo a la devaluación era un tema que inexorablemente, tarde o temprano, iba a venir. Se ha tomado. Por supuesto, esto trae algunas consecuencias, nadie lo puede negar. No es un factor deseable. Lo que pasa es que también hay que aclarar otra cosa. No hubiera sido deseable que llegáramos al atraso cambiario. Y en este sentido, los argentinos somos remisos a tomar conciencia de lo grave que es la inflación. Si solamente los argentinos le hubiéramos dedicado un 30, un 40% del tiempo que le dedicamos a hablar de la inflación, si le hubiéramos dedicado a evaluar y en alguna medida expresarnos respecto de las causales que sabíamos que iban a generar inflación, probablemente no estuviéramos viendo en esto. Cualquiera que haya estudiado economía sabe que, despertado el fantasma de la inflación, después manejarlo es muy difícil. Estamos viendo las consecuencias de la dificultad de manejarlo, ¿no? Quizás pueda haber algunos errores del gobierno también en esto, es para evaluarlo largo y tendido. De cualquier manera, esta suerte de sinceramiento que está habiendo en algunas cosas, esta cuota de realismo donde uno veía anteriormente mucho voluntarismo, creemos que genera un escenario que hace posible pensar en un futuro mejor. En el corto plazo, nosotros también ya el año pasado lo veníamos diciendo, que éramos pesimistas si lo leíamos por el nivel de actividad que pensábamos tener en el corto y mediano plazo, pero optimistas en el largo plazo. Y es más, he señalado yo creo que también en este programa el año pasado, donde decía, cualquiera de las dos alternativas que ganaran en la segunda vuelta nos permitía generar un escenario de mayor razonabilidad en el desenvolvimiento de la actividad económica que lo que teníamos. En ese marco, creo no haberme equivocado, creo que la cosa va por ese rumbo, pero reitero, hace falta andar bastante, hay muchas cosas que todavía tienen que darse. Este tema de los holdouts y el arreglo, más allá de que a nadie nos gusta pagar sobre todo si lo vemos en condiciones de cierta posición de fuerza de parte de los acreedores. Hay mucho que se dice respecto de que no es el mejor arreglo, no lo conozco en detalle, pero claramente entiendo de que es una situación en la cual en Argentina no podemos seguir de esa manera. Y esto es una suerte de test para el gobierno, no solamente lo que hace a cuestiones de política económica, sino también desde lo político, que es un tema que en alguna medida da signos respecto de lo que puede ser
esta gobernabilidad tan difícil en un país, en una circunstancia como la nuestra, ¿no? Martín, desde el sector del emprendedorismo, ¿no? ¿Qué perspectiva tienen? ¿Cómo ven que está funcionando? No sé si te puedo hacer una pregunta tan profunda como la economía, pero sí por lo menos las relaciones empresarias o el punto del emprendedor, ¿no? La verdad que hubo el emprendedor para sustentarse en el tiempo, que es una de las cosas que siempre tratamos de dejar como mensaje de la Comisión de Jóvenes o de la Comisión del CESIS, es que un emprendimiento para ser exitoso tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, y lo que venía pasando es que las condiciones estructurales de la economía limitaban esa sustentabilidad y daban mucho más rédito a proyectos de corto plazo versus aquellos que a lo mejor necesitaban de un plazo mayor para desarrollarse. En ese sentido, a pesar de haber medidas que se tomaron tanto en el gobierno anterior como en este para fortalecer el emprendedurismo, desde financiación, capacitación, apoyo a entidades descentralizadas como incubadoras y demás, lo que se veía es que cuando llegaba al punto de mantenerse en actividad, aquellos que estaban anclados en el consumo interno podrían tener una perspectiva un poquitito mejor, pero sobre todo aquellos industriales, aquellos proyectos industriales, se veían un poco sesgados en esa visión de largo plazo. Lo que se ve con el cambio de gobierno como positivo, creo yo, es que se han mantenido muchas políticas de Estado en lo que es el sector del emprendedurismo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que conducía Mauricio Macri anteriormente, tenía mucho foco en el emprendedurismo y ha llevado todo ese equipo a la nación, cuestión que se ve ya hoy en el impacto de algunas medidas de corto plazo que ya se han tomado, como por ejemplo salió la semana pasada la resegmentación de lo que es la denominación PYME, haciendo una segmentación más fina entre microempresa, pequeña y mediana empresa en dos segmentos, cuestión que antes había una segmentación más amplia, ¿no? Bueno, esas cuestiones hacen prever que se van a venir un paquete de incentivos especialmente dirigidos para aquellos emprendimientos que busquen un poco potenciarse, que pueden venir de la mano de tasas de interés, pueden venir de la mano de capacitación y de crear nuevos contactos para lo que es el mercado internacional, que creo que esa es la visión que hacia adelante va a cambiar bastante, ¿no? Antes los desarrollos estaban pensados como una cuestión local, actualmente me parece que los proyectos van a tener mucha más perspectiva internacional y van a recibir desde el exterior el potencial de financiación en otra escala que a lo mejor en el mercado local no tenemos ese perfil de inversor de riesgo dentro de nuestra sociedad que un emprendedor necesita y muchas veces no lo encuentra. Es decir, Federico, ¿ustedes consideran que va a haber políticas destinadas fundamentalmente a este segmento y con mucho apoyo, que hasta ahora, si bien lo había, era un poco más global ese apoyo? Sí, convengamos que la problemática que tiene el emprendedor, digamos, se repite y en todas las economías regionales, diríamos. Sí, incluso muchas de las problemáticas de los emprendedores también son problemáticas de los grandes empresarios. Yo lo que menciona Martín agrego otro punto que también es para poner sobre la mesa y debatir realmente, que es la presión fiscal. Que los emprendedores obviamente por una razón de tamaño lo sufren proporcionalmente más, no solamente a nivel impositivo de impuestos netamente, sino de cargas sociales. Bueno, hay cambios para hacer, diría yo, ya insostenibles en lo que es alícuotas de impuestos a las ganancias, bueno, algunos temas que revisar en autónomo, hay mucho, creo que en eso también para hablar, y bueno, sí, sin duda es que se renuevan las expectativas y bueno, y los emprendedores necesitan esta cuota de riesgo y esta cuota de herramientas que tienen que provenir de una política de Estado, porque es la única forma de llevarla adelante, ¿no? Armando, desde el mismo CESIS, ¿no? Desde el seno del CESIS, se ve de que hay un apoyo bastante importante a la actividad del emprendedorismo. ¿Cómo lo viene desarrollando? ¿Qué es cuál es el objetivo de haber dado muestra de tanto apoyo al emprendedorismo? Como ven el Río Cuarto con una estructura muy importante. Claro. Si la pregunta va dirigida a lo que hace el CESIS en emprendedurismo, bueno, no sé si era ese el enfoque. O desde la labor general. Ustedes vienen a apoyar, sí, la labor general, por supuesto. Bueno, precisamente lo que están diciendo ellos en este momento, o sea,
incluso uno le puede agregar algunas cuestiones. Ahí, en este digamos, sentido. hay mucha, es importante la masa de emprendedurismo en Río Cuarto. La hay, y en Río Cuarto es importante. Yo creo que es mucho más importante que en muchos otros lugares, y creo que en alguna medida esto se debe a varias cosas, pero entre otras precisamente la labor de los propios jóvenes que están en el emprendedurismo. La labor que ellos han tenido a través de eventos, encuentros, es realmente importante. Lo que pasa es que en nuestro país hay muchos elementos que también se pueden agregar a lo que limita el emprendedurismo, ¿no? Esta falta de deseo de recurrir a riesgo, la injerencia del Estado, que ha sido tremendamente importante en los últimos años, que en alguna medida, mi opinión es de que esto ha llegado a limitar muchas veces la actividad privada. Esto, en alguna medida, si la actividad privada la gente percibe de que no está favorecida en una sociedad, constituye un elemento que limita, que quita motivaciones o incentivos para que la gente joven se incorpore a ello. Esperemos que en alguna medida, si se generan algunos incentivos para una economía más razonable, más racional, digo yo, porque también ese es el otro problema que muchas veces teníamos, ni siquiera a veces entendíamos lo que nos pasaba. Entonces, bueno, uno ve algún aliciente para que se incursione en este tipo de actividades, y realmente el país lo necesita, no tenemos alternativa. Desde el CESI están trabajando, obviamente hay un aspecto fundamental que han trabajado, Federico, que tiene que ver con generar un espacio destinado a estos nuevos emprendedores o ayudar a desarrollarse en un mercado tan competitivo. Sí, así es. Bueno, como decía Armando, se nota que hay una masa de emprendedores en la ciudad. Creo que a nivel país también, muchos de ellos emprendedores no por oportunidad, sino por necesidad, gente desempleada, bueno, este tipo de circunstancias que por ahí son los emprendedores que hay que atacar para convertirlo realmente en emprendimientos sustentables. Nosotros desde la Comisión de Jóvenes lo que estamos trabajando desde hace muchos años es un programa de empresario joven, donde planteamos una serie de herramientas para todo el entorno emprendedor de la ciudad, con una serie de herramientas para llevar a cabo y para potenciar este emprendedorismo. Una de esas herramientas es, como bien decís, el espacio emprendedor, que es un espacio donde creemos el corolario de una serie de herramientas que ya hemos desarrollado, nos faltan muchas otras sin duda, que bueno, es un camino largo, no lo estamos haciendo solo, lo hacemos junto con instituciones educativas y gubernamentales de la ciudad, pero bueno, lo importante es que hoy tenemos este espacio que ya es una realidad, donde van a convivir 20 emprendedores que van a ser asistidos técnicamente y apoyados desde el CESIS. Quiero destacar que es el primer centro comercial en Argentina que tiene una cosa como esta, destinado a emprendedores y apoyado de este tipo. Bueno, ya hemos hecho varios convenios con diferentes agencias, con instituciones educativas que van a apoyar los emprendimientos y potenciar lo que allí están. Estamos haciendo convenios con empresas privadas. Bueno, estamos, digamos, en los últimos detalles para ya largarlo con los primeros emprendedores ya confirmados a partir de abril, y me parece que va a ser un hito no solamente para el centro empresario, sino para la ciudad. Y para el centro empresario creo que hay que rescatar y destacar el CESI en los últimos años, la inclinación que ha tenido a apoyar este tipo de proyectos que no se ve mucho a nivel nacional y que nosotros consideramos muy importante porque es la puerta de entrada para generar empresas, para generar empleo, e incluso la puerta de entrada a los jóvenes para participar de la actividad gremial empresaria que consideramos tan importante. Ya seguimos hablando sobre este espacio y además la expectativa empresarial. Ahora vamos a marcar la primera pausa, ya regresamos. En el bloque anterior habíamos terminado hablando sobre este espacio de emprendedorismo que tienen los jóvenes empresarios en el propio CESIS. ¿Y en qué consiste este espacio, Martín? Bueno, Fabián, el espacio que se creó dentro de la institución es una denominada incubadora para emprendedores. Tiene esta terminología porque busca asociar a lo que es la incubación de las personas cuando a veces nacen con alguna deficiencia, y es un acompañamiento por corto plazo, ¿sí? Un individuo no permanece mucho tiempo en ese proceso de incubación. Lo mismo busca hacer a nivel emprendedor este espacio. Busca albergar a emprendedores que necesiten sobre todo de apoyo, de guía, por un plazo que nosotros inicialmente lo estimamos en 1 año o máximo 2,
acompañándolos, acercándole herramientas, acercándole redes, sobre todo, contactos, para que ellos puedan ir potenciando de a poco su emprendimiento. En este sentido, Río Cuarto no contaba con un espacio de incubadora de empresas. En Córdoba, como provincia, hay muchos de estos espacios, pero están todos centralizados en Córdoba capital. Uno puede haber escuchado que fundaciones tienen espacios de incubación de emprendedores, universidades también, pero Río Cuarto adolecía de todo tipo de estos espacios. Entonces, la verdad que la iniciativa que fue propuesta por la Comisión de Jóvenes, acompañada inmediatamente, ¿sí?, por toda la institución del CESI, buscaba esto, darle la oportunidad también a los emprendedores de Río Cuarto y la región, eso es importante resaltar, a que tengan un espacio de estas características mucho más al alcance de la mano, mucho más cerca. Hoy, como decía Federico, consta de espacios predeterminados, que pueden ser espacios para trabajo conjunto, una sala de reuniones y a su vez box individuales de trabajo, en donde pueden desarrollar sus actividades emprendedores de tipo, sobre todo profesionales, diseñadores o de aquellos que creen conocimiento, emprendedores tecnológicos. ¿De qué ramo de la actividad? Puntualmente, por cómo está configurado el espacio, nosotros hoy estamos orientados a este tipo de trabajadores independientes o profesionales o aquellos desarrolladores de software que necesiten poco espacio físico. Está previsto hacia adelante en la generación del Parque Industrial 2 desarrollar un espacio mucho más amplio que albergue también emprendedores de tipo industrial, ¿sí? Para que la gente sepa, esta oficina está sentada en el edificio CESIS 2, ¿sí?, en el centro de la ciudad, cuestión que le da también una dinámica muy especial a mucha gente que a lo mejor acceder a una oficina de estas características en este lugar estratégico de la ciudad le hubiera sido muy dificultoso, muy oneroso. Recién Federico mencionaba una interactuación entre distintas instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que están permanentemente en contacto? ¿Han tenido apoyo del Estado municipal, del Estado provincial? ¿Han tenido o tienen perspectiva de los próximos candidatos? ¿Se han arrimado a hablar con ustedes? Sí, respondo por parte. Sí, tenemos apoyo de todo el espectro que nosotros denominamos el ecosistema emprendedor, que está formado por el Estado, sobre todo municipal y provincial, quienes hemos recibido de ambos y independientemente del color político, apoyo siempre para este tipo de actividades. Puntualmente en esto del espacio emprendedor hemos recibido un apoyo importante de la provincia de Córdoba, que permitió la concreción definitiva, y de la municipalidad a través de las diferentes secretarías de desarrollo, de microemprendimientos. Hemos siempre recibido apoyo. Y el resto de las instituciones, por mencionar las instituciones educativas, algunos colegios, sobre todo los técnicos o los más enfocados en el tema emprendedor, y por supuesto de las 3 universidades también. Respecto a los candidatos, sí, estábamos un poco en la expectativa de la definición del candidato radical. Para nosotros trabajar en lo que venimos trabajando ya hace varios años, que es este programa de empresariado joven que recién mencionaba, donde nosotros planteamos las herramientas que creemos que los jóvenes empresarios necesitan en la ciudad para lograr un desarrollo sostenido y sustentable. Este espacio emprendedor no deja de formar parte de ese programa y nos queda avanzar en la otra herramienta. Puntualmente a los candidatos queremos plantearles 2 herramientas que consideramos vitales. Una es la exención del impuesto del tasa al comercio e industria para empresas jóvenes, que ya hemos desarrollado el proyecto de ordenanza y la verdad que falta la voluntad política para llevarlo a cabo. Y la ventanilla única, que también consideramos un punto muy importante. Los emprendedores y los empresarios en general, cuando uno da de alta una empresa, la verdad que cuesta mucho, y como recién mencionaba, este peso siempre proporcionalmente es mayor en empresas jóvenes que en empresas que pueden tener alguna solvencia económica. Entonces nosotros planteamos hacer una ventanilla única para tratar de darle celeridad al trámite de inscripción de una empresa. Vamos a dar la palabra a Armando, que hable un poco, porque está bueno generar espacio para los jóvenes, pero no nos dejan participar, no nos dejan hablar ya. No, al contrario, porque no es solamente que generar el espacio, sino que los jóvenes son los protagonistas del presente y del futuro. Creo que en el CESI estamos en esa línea, ¿no? Sí. No, pero te quería preguntar en el sentido, me parece perfecto, un espacio importantísimo de que estamos hablando y están generando. Estamos con esto generando la creación de empresas
y en Río Cuarto tenemos el 95% son microempresas. O sea, generar la empresa queda en un tamaño pequeño. ¿Qué nos está faltando para desarrollarla, ¿no? El famoso desarrollo industrial o agroindustrial del cual nos caracteriza en Río Cuarto. Claro, son varios los aspectos, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra cultura. Creo que cuando decimos lo de la cultura nos estamos refiriendo a un modo de ver las cosas en donde lo más habitual es que cuando alguien quiere iniciar alguna actividad privada, hasta el momento, y yo creo que todavía sigue siendo así, cada uno piensa a ver en qué puedo vender, revender o qué servicio puedo prestar. Normalmente no nos preguntamos qué podemos producir, ¿no? Ese es un tema que está muy presente entre nosotros. Por otro lado, las características de la economía argentina por ahí hacen, como lo decía hace un rato Martín, más factible pensar en el corto plazo, y esto, actividades industriales, por lo general son actividades que hay que pensarlas en el mediano y largo plazo. Por otro lado, ha habido acciones desde el Estado que han prácticamente perjudicado de una manera tremenda todo lo que era el desarrollo industrial del sur de Córdoba. No nos olvidemos, y siempre lo repito, nosotros hemos tenido un paraíso fiscal para la industria hasta no hace muchos años, a 110 kilómetros de aquí de Río Cuarto. Eso implicó un daño muy grande para lo que fue el departamento de Río Cuarto. Y como prueba de esto, siempre digo, entre el censo del 80 y el 90 hubo decrecimiento poblacional, y que cualquiera sabía en esos tiempos que había mucha gente que migraba a la provincia de San Luis. Entonces, este es un factor que juega, ¿no? El otro tema es las características de una economía que siempre ha estado muy orientada al desarrollo o de actividades primarias, o la actividad industrial, donde también hemos tenido una particularidad. Hay un proceso de concentración muy grande, que esto se está dando en muchas ramas de la actividad industrial, también ya en la comercial y en la de servicios, y esto indudablemente no genera condiciones muy propicias. Por otro lado, nosotros aquí también en la ciudad de Río Cuarto no se percibe que, recién en los últimos años se está percibiendo algo respecto de que haya una especie de consenso social en respecto de todo este tema. Parecía que eso era una labor imposible. Gracias a Dios ha venido emprendimientos muy buenos, hay empresas que se están desarrollando muy favorablemente, lamentablemente todavía son pocos, hay casos que son bastante ejemplificativos de lo que se puede a través de la asociatividad, por ejemplo, o la impulsión en nuevas actividades como puede ser la generación del bioetanol. Bueno, son actividades que indudablemente creo que van generando un futuro para Río Cuarto que esperemos que sea más halagüeño. Por otro lado, bueno, estamos trabajando en temas de, así como en el espacio emprendedor, tiene que ver mucho con lo que es la posibilidad de localizarse, un espacio que a uno lo contenga, donde exista una posibilidad y a un costo bastante razonable de empezar a desempeñar una actividad emprendedora. Nosotros con el Parque 2, que es un proyecto que va a llevar todavía su buen tiempo, estamos tratando de generar espacio para nuevas localizaciones industriales. Nosotros creemos que realmente a fin de año, a principios del año que viene, vamos a estar en condiciones de empezar a vender espacios, pero bueno, como todo proceso de este tipo es muy complejo, muy largo. ¿Y la infraestructura necesaria se está desarrollando? Mire, nosotros en este momento, yo diría que estamos avanzados en un 80-90% en todo lo que sea, que es numerosísima. Todo lo que sea cuestiones de impacto ambiental, todo lo que sea de no inundabilidad, todos los estudios, pero son muy numerosos. Nosotros en este momento estamos esperando de EMOS, que ya hemos estado en contacto en varias oportunidades con ellos, nosotros estamos esperando que ellos nos definen qué habría que hacer para contar con agua en el parque. Nosotros tenemos la posibilidad económica de encararlo con recursos que ya tenemos disponibles. Estamos esperando esto. Bueno, esperemos que en el lapso de un mes y medio, nosotros ya contemos con las características técnicas o las especificaciones técnicas de lo que necesitamos para ello. El otro tema que nosotros también estamos en condiciones de encarar con los recursos que tenemos es lo que seríamos la ingeniería civil, como podría ser la zona de lo que va a ser parte del ZUM, o sea, la zona de usos múltiples,
toda la parte de los accesos. Estamos en condiciones de comenzar con la forestación y también con la construcción de una parte del alambrado perimetral. Y esto lo de una parte porque habría que aclarar otras cosas más. Pero esto nosotros tenemos los recursos y estamos en condiciones de empezar en el lapso de meses. Nosotros quisiéramos ya el segundo semestre estar trabajando concretamente en esto. ¿Ha demorado más toda esta tarea? Por eso que decía usted que es muy complejo poder avanzar. No, yo creo que hay muchas cosas. Miren, desde que nosotros compramos el lote, ya hace varios años, hubo 1 o 2 años donde la institución tuvo que estar generando ahorros para reponer los fondos que necesitamos para comprar. La provincia aportó la gran mayoría, pero ese poco porcentaje que necesitamos para comprar los terrenos para nosotros era mucho. Se compró, se pagó, se pagaron todos los gastos y nosotros en ese momento por 1, 2 o 3 años no teníamos posibilidades de tener recursos propios para encarar esto. El otro tema se comenzó hace 2 años aproximadamente con toda esta labor que fue desde la declaración de parque industrial, los loteos que ya están aprobados, esto en la provincia se generó lo de impacto ambiental, en fin, pero numerosísimos trámites. En este sentido, nosotros hemos tenido una decisión que ha sido la siguiente. Nosotros no queremos vender un lote hasta que no estemos completamente seguros de que son lotes en zonas industriales. No queremos hacer eso. Y por otro lado, creemos que le debemos asegurar a quien nos compre 2 o 3 servicios básicos. Si ustedes me preguntan cuál no le podemos asegurar en este momento, asegurar el gas. Es un tema de mediano plazo. Ahora, nosotros por lo menos le tenemos que garantizar la disponibilidad de cierta cantidad de energía, de agua y algunos otros servicios. Entonces, son requisitos que nos estamos poniendo nosotros. Nosotros creemos que ya estamos a pocos meses de entrar a pensar en cómo vamos a hacer el proceso también de venta, que va a ser por concurso, licitación. No vamos a definir las bases, se venderán una cierta cantidad de lotes, porque nosotros no queremos vender todos, sino que vamos a ir vendiendo a aquellos que les podamos asegurar, por ejemplo, energía eléctrica. Y esos lotes se va a dedicar todo su producido a seguir generando la infraestructura, ¿no? Hay que asegurar capacidad eléctrica para todos. Es un proceso que con suerte esperemos que el año que viene ya tengamos algunos lotes vendidos y con posibilidad de estar pensando en alguna construcción. ¿Cuántas hectáreas involucra el proyecto total? ¿Me lo responde después, puede ser? ¿Cómo no? Vamos a marcar la pausa, ya regresamos. Bien, continuamos con este programa sobre la expectativa empresaria local y te había hecho una pregunta, Armando, que es sobre cuántas hectáreas involucra el proyecto total del Parque Industrial Río Cuarto 2. Sí, involucra aproximadamente 100 hectáreas. Hay 16 hectáreas que son propias del CESIS, y esas hectáreas ya están, incluso el lote aprobado. Después, ¿cuántos lotes significan? 35, 36 lotes son. Hay de diferente tamaño que van desde los 2.000 metros hasta los 4 o 5.000 metros. Después están el espacio que actualmente tiene Bio 4, que son aproximadamente 20 hectáreas. Está el espacio de otra firma, Foxet creo que se llama, que está radicado también en ese predio. Y después un grupo de hectáreas, que son aproximadamente 60 hectáreas, que lo compró también Bio 4 y que fue lo que se va a generar entre ambos espacios que están hoy vacíos. Se va a generar buena parte de todos los loteos que se están por poner a desarrollar y ponerlo a la venta, ¿no? Cuando hablábamos recién de la provisión de energía, las limitaciones no son por parte de ustedes, sino limitaciones son las conocidas públicamente de la escasez de la energía que tenemos, ¿no es cierto? Sí, allí por ejemplo, bueno, ya Bio 4 tiene su energía disponible, también ellos han tenido el tema de la generación de energía a través del procesamiento de algunos de los residuos de su producción. En este momento lo que nosotros estamos necesitando y que la provincia ha manifestado su predisposición, no nos olvidemos que el señor gobernador en su momento, en la campaña, él planteó de que tenía interés en apoyar esto, y concretamente ahora lo que está haciendo en este momento EPEC es un preproyecto para ver de que se disponga una cierta cantidad de energía para que a su vez nosotros podamos vender una cierta cantidad de lotes con certificación de garantía de disponibilidad de energía.
y luego nosotros, en la medida que vayamos vendiendo, es donde vamos a tener que hacer obras de infraestructura eléctrica que son importantes y que nosotros no podríamos encarar si no contamos con la venta de alguno de los lotes. No obstante esto, bueno, esperamos que podamos contar también con algún apoyo como el que mencionamos anteriormente, ¿no? Federico, si bien Armando hacía un panorama positivo, de buenas perspectivas hacia adelante, durante este tiempo ha habido una retracción importante de la actividad comercial. Algunos comercios han cerrado, otros están analizando la continuidad de los mismos. ¿Cree que esto va a ser a corto plazo, este proceso de incertidumbre? Sí, yo creo que es un proceso de corto plazo. Yo creo que hay varios factores, desde, lo mencionaba recién Armando, de los holdouts, que si esto termina como parece encaminarse, creo que va a dar un horizonte distinto. El hecho de las paritarias, creo que todavía no termina de clarificarse cuál es el horizonte, y este es un tema que por ahí preocupa las expectativas de muchos empresarios de diferentes rubros. Y cómo van a impactar todos estos ajustes macroeconómicos. Yo creo que el tema de la devaluación todavía no sabemos la dimensión que puede tomar, las perspectivas inflacionarias con estos dos temas de las paritarias y los holdouts, creo que tampoco, que todavía no se sabe realmente cuál va a ser el impacto, y sin duda que esto afecta. El hecho puntualmente de los comercios, no sé si eso va a la pregunta, Fabián, de los comercios de la ciudad, yo creo que es una cuestión que por ahí requiere un análisis más profundo, ¿no? Por ahí mucho se habla de los comercios que están desocupados, los que cierran. Creo que no es un análisis tan simple como para ligarlo por lo menos directamente con el nivel de actividad de la macroeconomía o con las perspectivas económicas. ¿Hay alguna retracción en la actividad en Río Cuarto? En lo que es estrictamente consumo, se está observando alguna retracción. Lo que pasa es que yo siempre digo que no son cifras dramáticas, para nada. No nos olvidemos, por ejemplo, que en enero ya, por ejemplo, al finalizar enero, Almaceneros estaba diciendo, el centro de Almaceneros estaba diciendo, señores, nos han disminuido aproximadamente un 9-10% las ventas. No nos olvidemos que ya también lo están planteando en las casas de electrodomésticos. Planteaban, por ejemplo, Almacenero que hay como algunas características como desplazamiento a segundas marcas. Son estas señales que generalmente se dan en un proceso inflacionario donde hay alguna disminución del poder adquisitivo. Nosotros en este sentido decimos que también, en alguna medida, todo este proceso de paritarias que ya van a empezar a percibirse en 1 o 2 meses van a atenuar en alguna medida el impacto de la caída del poder adquisitivo de la población. Sabemos que no se va a volver al punto anterior en el corto plazo. Procesos inflacionarios, generalmente hay una disminución en el poder del salario real. Son procesos como que normalmente se dan de esa manera. Pero también acá juega un papel importante. Hay alguna expectativa de que haya cierta dinamización en el agro, y sabemos que la dinamización en el agro es un factor que a su vez dinamiza el resto de la economía. Nosotros poder decir si una cosa va a suplir a la otra o no, no lo sabemos. Lo que estamos diciendo, hay una perspectiva en el corto plazo que es halagüeña, hay otra que no lo es. Y también, recordando recién lo que se mencionaba, los holdouts, estoy absolutamente convencido que la posibilidad del arreglo es un requisito necesario para que vayamos adelante, pero no suficiente. El solo hecho que arreglemos no nos indica que Argentina vaya a ser un país brillante. Esa lluvia de dólares que algunos mencionan no es así, simplemente los holdouts está dando la posibilidad de recurrir a un mercado de créditos, está la posibilidad de insertarse de otra manera en el comercio mundial y en alguna medida tener unas características de país más normal. País normal tampoco quiere decir país exitoso, ¿no? Se tendrán que dar varias condiciones más para que vayamos hacia un camino de recuperación económica en serio. Usted hacía referencia a las paritarias. En el caso de comercio, ¿las empresas locales están para solventar este 20% de... No les va a ser fácil. Como todo en este caso, la pérdida en el poder adquisitivo que está teniendo la población también la está perdiendo en capital de trabajo la actividad comercial y de servicio. Pero también a nosotros normalmente no nos es fácil dar los primeros aumentos. Pero luego sabemos que en alguna medida eso contribuye a dinamizar un poco el mercado, la actividad, y en definitiva sabemos que es un proceso propio de estos contextos inflacionarios, en los cuales insistimos que eso es lo que tenemos que pensar en el largo plazo en combatir en nuestro país. Claro, porque acá ha habido un impacto, digamos, una devaluación, una inflación alta, y todavía
la gran masa de los asalariados no han recibido, si siguen cobrando lo mismo, así que bueno, esa caída en el poder adquisitivo, el salario real que vos manifestabas, la gente está haciendo frente a los gastos de las tarjetas de crédito que se usaron. Precio nuevo con salarios viejos. Claro, Estamos en el peor de los mundos en ese sentido. Claro, estamos en una transición que... Sí, es necesario entender que necesariamente para poder darle sustentabilidad y continuidad a la dinámica comercial, a la dinámica de servicios que ya están presentes en la ciudad, por lo menos se tienen que generar condiciones mínimas de disminución de la inflación, ¿sí? Con la continuidad del proceso inflacionario como viene, estos resultados que vimos, que a lo mejor muchos comercios no pueden sustentar sus negocios, iba a ser una figura mucho más repetida. La apuesta, creo yo, es que en el mediano plazo la perspectiva sea de mayor estabilidad, de metas de inflación, que cualquiera que inicie un negocio tenga presente cómo va a tener que manejarse en ese contexto y en base a eso poder generar más desarrollo para la ciudad en base a las actividades que hoy, eso es muy importante resaltarlo, ¿sí? Tenemos que lograr que por lo menos las actividades de comercio y servicios que hoy están presentes en la ciudad se puedan mantener, sostener en este proceso, para que luego sí, mirando ya el mediano plazo, se comiencen a ver el desarrollo de actividades industriales que implican una inversión muy importante y que implican tiempo. Eso la población tiene que ser consciente, que sin duda es que la visión estratégica que se le está dando a Río Cuarto como polo agroexportador, como polo agroindustrial, generando esa visión de los agronegocios como fuerte, va a impulsar el desarrollo de otros tipos de negocios sin duda, pero todo eso va a llevar tiempo. Creo que hoy día la población de Río Cuarto debe hacer foco en sostener la producción local de lo que hay y sostener el comercio y los servicios locales, que son los que sin duda dan puestos de trabajo a la ciudad. Uno de los aspectos, Armando, que se ha planteado en el último tiempo tiene que ver con los altos costos de los alquileres de los comercios de la ciudad de Río Cuarto, de los locales. Ya se han comenzado la renovación de los mismos, ¿cómo, con estas pautas de impacto de inflación, cómo se va a sostener para muchos poder mantenerse? Mire, lo de los alquileres es un emergente, pero en realidad toda actividad que requiere una localización tiene un problema de costo importante y que va aparejado también a los costos de salariales, por ejemplo. En contextos como este, la dificultad para enfrentar costos es casi sobre todo los costos que se tienen. La factura de PEC. Bueno, la factura de PEC es un capítulo aparte porque un aumento que se insinúa del 40, 45, porque todavía no tenemos mucha referencia, hasta el 50% sobre facturas que tenían ya un precio bastante realista. No estábamos como en la capital federal, y bueno, indudablemente que va a poner en aprietos a más de uno. De cualquier manera, generalmente se terminan negociando. Hay casos en los cuales no ha habido acuerdo, hay gente que se ha tenido que trasladar, tenemos varios casos en el último mes, pero gente que deje la actividad por solo el precio de los alquileres es muy difícil, ¿no? Pero constituye uno de los elementos fuertes. Ahora también uno apela a que el responsable o dueño de los locales en momentos como este muestre la razonabilidad que tenemos que mostrar todos a la hora de superar esta circunstancia, y de eso hay que tener en cuenta que lo deseable para todos, incluso para el propio propietario del inmueble, es de que la actividad siga, no que la actividad muera, ¿no? Pero bueno, la razonabilidad no muchas veces existe en esto de la economía, ¿no? Esto está en relación a esto que muchas veces también de la inflación le echamos la culpa solo a los empresarios especuladores. Y yo creo que hay mucho de eso, pero también es cierto, ¿no? Los patrones de razonamiento de los seres humanos en lo que tiene que ver con la economía generalmente pasa por los pesos. Entonces a veces le pedimos a algunos sectores que tengan comportamiento que nosotros muchas veces no tenemos, ¿no? Esto nos hace acordar a aquel presidente del Banco Central, o ministro de Economía, que decía, les hablé con el Pugliese, que decía, les hablé con el corazón y contestaron con el bolsillo. En las decisiones de carácter económico, los individuos actuamos en función de parámetros de conveniencia. Nos conviene, esto es lo mejor, esto no es lo mejor. Bueno, y volviendo al caso de esto... Pero exige el sistema, además. Y nuestra propia naturaleza, ¿no? O sea, yo quiero ver muchas veces cuando decimos, che, porque acá pareciera que la cosa pasa porque el que debe resignar es el que más tiene. Pero también hay otra paradoja, ¿no? Yo no conozco mucha gente que diga, en lo que yo tengo ya es suficiente.
entonces ahora empiezo a hacer beneficencia. Lo plantean en otros términos, en otros parámetros, no en la actividad empresaria, ¿me entienden? Entonces, este es un proceso bastante complejo. Lo que hay que esperar es la razonabilidad de las partes para que se mantengan las actividades en curso, si no, estamos en problemas. No me quiero despedir, o no los quiero despedir de este programa sin preguntarte si hay alguna novedad con el proyecto de Centro de Transferencia de Carga, aquel viejo proyecto de don Osvaldo Capriglione que tanto ha empujado. Y sé que, bueno, del candidato del radicalismo últimamente, Sí. El domingo, hay una predisposición a encarar ese tipo de proyectos, pero no sé si hay alguna novedad a nivel nacional, que involucra, ahora que está Macri de presidente. Lo que nosotros tenemos como inconveniente es la más grande, ¿no? Porque hay varias otras cuestiones que sobrellevar, ¿no? Pero la mayor era la disponibilidad del espacio, Claro. que tiene que ser un espacio importante, tiene que estar cerca de una de las vías importantes, y el proyecto que tenemos toma como posible localización terrenos del área material, y por lo que uno conoce, por lo que uno ha preguntado, nos hemos movido, digamos, no hay una vocación ni una decisión por parte de las Fuerzas Armadas de desprenderse de un factor como los terrenos, ¿no? Por eso te preguntaba por qué hoy las condiciones Pueden cambiar, un poco en pueden ese cambiar, sentido, pueden ¿no? cambiar. El Estado, incluso de las Fuerzas Armadas, puede que le ameriten ellos una suerte de reconversión que los haga tener menos terreno y más. Sí, porque ese el proyecto evento. está en un edificio Cóndor. Sí. Muchas gracias por haberse llegado. No, gracias aquí. a ustedes. Se van a Muchas llevar un gracias. presente de Supermercado Sanz, un Malbec en este caso. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. Hernán, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bienvenido a un nuevo programa. muchas gracias. Y vamos a hablar sobre planes de pago. ¿Está Planes bien? de pago, pero no a cualquier plan de pago. Para estar actualizado con todas las situaciones que está viviendo nuestro país, los distintos protagonistas De la farándula. de la farándula, vamos a hablar de Cristóbal, que no es Colón, Así es es. Cristóbal López. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista legal, como siempre lo hacemos, y los planes de las empresas, en este caso correspondiente a la petrolera Oil. ¿Cuáles eran los planes de pago que estaban aprobados por la AFIP y si ellos se encontraban a derecho o no con la normativa? Bueno, yo he investigado estos días desde las noticias si estos planes se encontraban a derecho o no de acuerdo a la normativa vigente. Y el artículo 32, que es conocido en la jerga de los tributaristas, es un plan de pago que está permanentemente abierto y se refiere exclusivamente a conceder a los contribuyentes, dice la ley, planes de facilidades de pago para tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares que aquellos contribuyentes responsables acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que impidan el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, que cualquier contribuyente puede recurrir a la Administración Federal de Ingresos Públicos y decirle, Cuando cumpla. necesito un plan especial a medida para mi empresa para poder cumplimentar con esta normativa y cumplir con mis obligaciones. Según mi experiencia, no a cualquiera le dan un plan de esta categoría. En la ciudad de Río Cuarto, ¿tenemos ejemplos de estos planes de pago? Sí. Generalmente yo gestioné 2 planes de pago hace 2 años a 2 empresas que prestaban servicios públicos en la localidad de Río Cuarto, empresas privadas, y que dada su situación económica y que los organismos públicos que le pagaban la facturación por sus servicios públicos estaban atrasados, entonces allí sí se le concedió a estas empresas los planes de facilidades de pago. No es el caso de López. López, si bien no conocemos la intimidad del caso, debe haber acreditado que corresponden a una situación especial de sus empresas. Y generalmente se refiere a, dice la normativa, a tributos. Bueno, si bien el impuesto a los combustibles es un tributo, él recibió el dinero de las personas que vamos y echamos combustible. Con lo cual,
a prima facie tenía el dinero para pagarlo. O sea que puede deber su manejo financiero. Puede un manejo financiero. Y rápidamente te comento, él no evadió impuestos. Lo que hizo es no pagarlos en todo caso, o pedir un plan de esta naturaleza que hoy no lo está pagando. ¿Se puede sancionar penalmente? Sí, por el artículo 792 del Código Penal. Bueno, vamos a ver si se lo sanciona. Vamos a ver. Bueno, en el próximo programa quizás podamos analizar. Podemos ampliar un poco más el tema. Bueno, gracias, Hernán. Buenas noches. Hernán Escudero y Bien, Fabián, hemos llegado al final de un nuevo programa. Así es, con la gente del CESIS haciendo referencia a sus expectativas para diferentes sectores de la economía, fundamentalmente el empresarial. Y la importante acción que llevan a cabo con el emprendedorismo local. Así es. Buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.